y comenzamos. Padre nuestro, agradecidos estamos en estos momentos que podemos unirnos nuevamente al estudio. Venimos ante tu presencia, Señor, en estos temas tan importantes que estamos mirando, Señor, a ti, mirando a la Trinidad. Hoy vamos a ver a Jesús y su divinidad. Pedimos, Señor, que nos guíes, nos enseñes, que nos des un corazón, Señor, abierto para poder ver la verdad, Padre, y aceptarla y vivir de acuerdo a ella. Te suplicamos, Señor, que te manifiestes en nuestro medio y que hables a través del tema nuestras necesidades personales. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Estamos entonces mirando a la deidad. O la Trinidad. Algunos hermanos se ofenden si uno usa la palabra Trinidad, por eso tiendo a usar la palabra deidad. Creen de que la palabra Trinidad es un concepto católico, pero no es. Como ya expliqué, la palabra Trinidad es simplemente una palabra que es una palabra teológica latina que significa tres en uno, que define a nuestro Dios. Hoy vamos a comenzar a ver una serie de temas en cuanto a las tres realidades de Jesús. Cuando las Sagradas Escrituras habla de Cristo, lo presenta, me estoy adelantando, lo presenta a él como un misterio. Jesús es un misterio, es un gran misterio. Su naturaleza es algo que va más allá de nuestra comprensión, es un misterio muy profundo. Hoy vamos a ver la divinidad de Jesús, pero en Jesús moran tres naturalezas. Y en el libro de 1 Timoteo 3:16 dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que las Sagradas Escrituras define como un misterio grande la encarnación de Dios. Entonces, al contemplar a Cristo, nosotros hemos de siempre tener presente la realidad de que estamos contemplando un misterio que es imposible comprender totalmente para la mente humana. Comprendemos aquello que Dios ha revelado. Y al ver la naturaleza de Jesús, hay aspectos, por ejemplo, Jesús es Dios, lo vamos a ver hoy día, lo vamos a confirmar bíblicamente que Cristo es Dios. Y a la misma vez, Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos comprender aquello? Que siendo Dios, Él sea el Hijo de Dios. Y llama a Dios el Padre, lo llama su Padre y su Dios. Y sin embargo, Él es Dios. Y a la misma vez, Él es el Hijo del Hombre. Entonces, en Cristo Jesús hay tres realidades que parecen incongruentes, y sin embargo es la realidad. Y ahí nuevamente los traigo a la naturaleza de la verdad. La verdad por naturaleza tiene elementos en ellas que parecen opuestos. Ya lo vimos cuando recién en nuestro primer estudio. Parecen opuestos y sin embargo no son opuestos, hay una unidad maravillosa en la verdad, pero los elementos de la verdad están en tensión. Parecen opuestos, pero no están opuestos. Pero el ser humano naturalmente tiende a separar estos aspectos de la verdad y a batallar, a poner la verdad en contra de ella misma. Entonces, por ejemplo, durante la historia del cristianismo, han habido herejías que han dicho que Cristo era tan solo hombre, que no era Dios. Entonces ahí exaltan un aspecto de la verdad al costo de otro. Eso es herejía. Y hay otras herejías que han dicho, no. Cristo era Dios que parecía ser hombre. Entonces se está exaltando un aspecto de la verdad al costo del otro, y eso es herejía. La verdad es presentada fuera de balance.
y el antitrinitarianismo entonces exalta a Cristo como el Hijo de Dios y disminuye su divinidad. Y eso es herejía. Para que Cristo sea Cristo, estos tres elementos de quién es Él, la verdad de la naturaleza de Jesús, han de ser presentados en forma balanceada, equilibrada, cada uno de ellos ocupando su verdadera esfera sin disminuir al otro aspecto de la naturaleza de Jesús. Y hoy vamos a mirar la divinidad de Cristo. La próxima semana vamos a ver cómo cómo puede ser Él el Hijo de Dios. Porque dentro de la iglesia, a veces para defendernos del antitrinitarianismo, tendemos entonces a exaltar la divinidad de Jesús y disminuimos el hecho que Cristo también es el Hijo de Dios. Entonces caemos en el error opuesto. Pero hoy vamos a contemplar la divinidad de Cristo, la realidad de que Jesús es Dios. Y bíblicamente esto está expuesto en cientos de versículos. Así que vamos a comenzar de ello. Filipenses 2, 5 al 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma ahí es naturaleza, el cual siendo por naturaleza Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Así que aquí este versículo nos presenta la realidad que Cristo por naturaleza y por, ¿cómo se llama? Por naturaleza es Dios y Él es igual a Dios. No es un Dios inferior, a Él no se le dio la capacidad de ser Dios. No, Él por naturaleza es Dios y es igual a Dios el Padre. En el sentido, si lo pudiéramos hablar así, jerárquico, igual a Dios el Padre. Pero luego el versículo nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se fijan que Cristo Jesús comienza siendo igual a Dios, pero se despoja a sí mismo y toma la forma de siervo. Y luego dice, hecho semejante a los hombres. Y luego él toma otra realidad, él toma la realidad de ser un hombre. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que hay tres realidades en Jesús. Igual a Dios, cuando se despoja de sí mismo, y en eso llega a ser el Hijo de Dios, y luego llega a ser un ser humano, llega a ser el Hijo del Hombre. Y estas tres realidades de Cristo cohabitan en Jesús. Jesús, para ser Jesús, tiene que poseer estas tres realidades. La Biblia claramente, queridos amigos, afirma la divinidad de Jesús. No hay duda en cuanto a eso. Nuevamente vemos estos versículos, dice, donde Cristo es presentado, dice, el cual siendo en forma o por naturaleza Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que aquí se encuentran dos realidades de estas tres realidades. Se nos presenta al Mesías como nuestro hijo, por lo tanto, él es un ser humano, pero a la misma vez se nos da su naturaleza, su nombre es admirable, consejero, y mire ahora, Dios fuerte, Padre eterno. Así que se lo presenta como Dios e igual a Dios el Padre. Así que aquí se encuentran esas dos realidades en perfecto balance. No hay incongruencias, sino que se presentan como ellas están, sin explicarlas, pero simplemente se presentan dos realidades de aquellas tres. Ser humano y a la misma vez Dios fuerte y el Padre eterno.
Entonces, Jesús es Dios fuerte, es igual a Dios y es Padre eterno, llamado Padre eterno. En Juan 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que aquí en estos versículos se nos presentan varias realidades de la divinidad de Cristo. Uno, su eternidad. La palabra era, dice en el principio era. La palabra era refleja la eternidad de Cristo. Cuando el principio de todas las cosas vino, el verbo ya era. Y esa palabra era es una palabra sin tiempo. No conoce principio. Era. ¿Cuándo comenzó él? No tiene comienzo. Cuando el principio de todas las cosas vino, el verbo ya era. Y dice aquí, y el verbo era con Dios. Así que cuando el principio viene, el verbo ya era y él había existido por la eternidad con Dios el Padre. Y luego se clarifica su naturaleza y dice, y el verbo era Dios. Así que eternamente el verbo había existido con Dios y como Dios. Y nuevamente se ratifica esa declaración. Este era en el principio con Dios. Y ahora se lo presenta a él como el creador. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que Cristo Jesús es la fuente de la vida. Él es el autor de la vida. Por lo tanto, claramente, por naturaleza, Él es Dios. Así que cuando miramos a esa palabra era, nos muestra la eternidad de Jesús. Ahora, déjenme clarificar algo. Nosotros llamamos a la segunda persona de la deidad, la llamamos Jesús. Pero Jesús, el ser humano Jesús, él no existía antes de que el bebé fuera gestado en el vientre de María. Antes de eso se lo conocía por el nombre Miguel, el Hijo de Dios, y los nombres dados en el Antiguo Testamento, Jehová. Pero Jesús, como ser humano, en el cual habitan estas tres realidades, él fue creado en el vientre de María. Ahí fue donde Jesús por primera vez existió. La divinidad de Jesús y el aspecto del Hijo de Dios, vienen de antes de eso. Pero el tercer aspecto, su humanidad, fue dado en el momento de la gestación en el vientre de María. Y aplicamos el nombre Jesús retrospectivamente a Cristo, pero en forma técnica, Jesús existe desde el momento de la gestación de María como ser humano. Es por eso que cuando se habla de Jesús y encontramos textos que parecen contradecir ciertas realidades de Cristo, hemos de hacernos la pregunta: ¿de qué realidad de Cristo está este texto hablando? ¿Está hablando de él como Dios? ¿Está hablando de él como hijo de Dios? ¿O está hablando de él como ser humano? Tenemos que hacer eso porque hay tres realidades en Cristo. Si yo tomo un texto que habla de Jesús como hijo de Dios y se lo aplico a su divinidad, eso está incorrecto. O si yo tomo un texto que está hablando de Cristo como hombre y se lo aplico a su divinidad, es incorrecto. Entonces hemos de dividir la palabra de Dios correctamente. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando del Mesías, de Cristo. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Así que claramente el que nace en Belén, su origen es desde la eternidad, no tiene origen, es eterno.
Muy bien, así que Él es llamado Dios fuerte, el llamado igual al Dios el Padre, es llamado Padre eterno, es clasificado como eterno, Él es el creador y Él es el poseedor de la vida. Qué increíble, ¿no? De que cuando Jesús nace como bebé, piensen en esto, cuando se une la divinidad con la humanidad en Cristo Jesús, Él era 100% Dios y 100% hombre. Así que mientras Cristo estaba allá en el vientre de su mamita o estaba mamando de los pechos de su mamá, Él a la misma vez era el Dios eterno que sostenía el universo con su poder. Entonces eso nos hace inmediatamente a nosotros, se ve una tensión increíble. ¿Cómo puede ser eso? Pero es que esa es la realidad. Ha de ser aceptada simplemente a pesar de que no podemos explicarlo, porque es un misterio que para el ser humano no tiene explicación. Romanos 9:5, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Así que aquí el apóstol Pablo define la posición sobrepujante de Cristo. Cristo es Dios sobre toda otra realidad. Cristo es Dios y Él es bendito por siempre. Así que estas palabras, si este fuera el único versículo que define a Cristo como Dios, es suficiente, pero no es el único versículo, hay muchísimos. Entonces Jesús es Dios sobre todas las cosas. En 1 Timoteo 3:16, el apóstol nuevamente dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que nació de María era nada más que Dios. Dios, el Eterno, se hace ser humano. Y eso es el misterio de la piedad. Así que Dios se hizo carne. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Está hablando de Jesús y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ahora mire, refiriéndose a Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Jesús en este versículo? Él es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. Lo interesante es que Jesús llama al Padre Dios verdadero. Así que el título verdadero Dios o Dios verdadero se aplica sin distinción tanto al Padre como al Hijo y podríamos decir también al Espíritu Santo, porque ellos conforman nuestro Dios. Tito 2:13 dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿quién es Jesucristo en este versículo? Él es nuestro gran Dios y Salvador. Pedro repite este sentimiento en 2 Pedro 1:1 cuando dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿quién es Jesucristo? Él es nuestro gran Dios y Salvador. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. No hemos de tener vergüenza ni sentirnos apocados porque llamamos a Cristo nuestro Dios. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Incluso Dios el Padre declara a Jesús ser Dios. En el libro de Hebreos leemos lo siguiente, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Se está hablando como Cristo, ¿de qué manera? Como el Hijo de Dios. Está la otra realidad. Y otra vez cuando introduce al primogénito, nuevamente el Hijo, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que miren, aquí se encuentran dos realidades, a Cristo como Hijo de Dios y a la misma vez merecedor de la adoración de los ángeles. Y dice, más al Hijo dice, y ahora se encuentran dos realidades en conjuntos, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Así que el Padre reconoce que el Hijo es Dios y lo declara. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo,
te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que como hijo de Dios, él se relaciona con Dios el Padre como una creación, el Dios tuyo, ¿se fijan? Pero como Dios es igual a Dios el Padre. Y cuando uno comienza a mirar estos misterios y estas realidades, la cabeza comienza como a emborracharse. Pero es lo que la Biblia nos muestra claramente. Entonces, Dios el Padre declara a Jesús ser Dios, él ordena a los ángeles que lo adoren y tan solo se puede adorar a Dios y le llama Dios, a la misma vez que le llama Hijo. Interesante. Hebreos 2, 10 al 11, miren, y nuevamente continúa Dios el Padre hablando y le dice, y tú, Señor, lo llama Señor. En el principio fundaste la tierra, así que lo llama creador. Y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Así que lo llama creador y reconoce que él es eterno. Pero miren esta palabra, Señor. Aquí en Hebreos 2, 10 al 11, se está citando un salmo, y es el Salmo 102, versículos 25 al 27, y se está usando la versión de los 70 sabios, que era una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y en esa traducción se lee de esta manera. Dice, en el principio tú, oh Jehová, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás. Todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados, mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así que aquí Dios el Padre llama al Hijo Jehová. Interesante, ¿no? Así que ¿quién es Cristo? Jesús es Jehová. Como ya lo vimos que hay dos Jehová, por lo menos sabemos que hay tres Jehová, pero en el Antiguo Testamento varias veces se ven dos personas llamadas Jehová. Reconoce su eternidad, reconoce que él es el creador y lo declara Jehová, lo declara Dios. Así que aquí tenemos que Dios el Padre ordena a los ángeles que adoren a su Hijo, llama al Hijo Dios, llama al Hijo Jehová, reconoce al Hijo como el creador y declara la eternidad del Hijo. Así que claramente estos versículos dejan muy claro que a pesar de que Cristo es el Hijo de Dios, eso no le roba su realidad de ser Dios y de ser el creador y de ser eterno. Ahora vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento que muestran a Jesús como Jehová. Y esto es bien interesante. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, dice, así dice Jehová, y miren ahora cómo se identifica a Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que en este versículo Jehová se declara él ser el único Dios. Fuera de él no hay otro Dios, hay tan solo un Dios. ¿Quién está hablando aquí? ¿Será Dios el Padre o será Jesús que está hablando? Veamos, pues los títulos lo van a identificar. En el Isaías 44:8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, en el original la palabra roca, no conozco ninguno. Así que él enfáticamente dice que él es la roca y que no hay otro Dios fuera de él, que él no conoce a ni uno. ¿Quién estará hablando? Interesante. Entonces, en estos versículos, Jehová es el Rey de Israel, es el Redentor, es el primero y el último y es la roca. Miren cómo lo presenta el Nuevo Testamento. ¿Quién es el Rey de Israel en el Nuevo Testamento? Miren, Mateo 21. Dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, entonces Jesús envió dos discípulos diciéndoles,
id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego les enviará todo esto, y luego los enviará. Y luego Mateo dice, todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. ¿Quién es el rey de Israel? Es Jesús. Y en el libro de Juan 1:49 dice, respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que en el Antiguo Testamento Jehová dice, yo soy tu Rey. ¿Quién está hablando? Es Jesús el que está hablando, se está llamando a sí mismo Jehová. Así que el Rey de Israel es Jesús. Ahora el Redentor, ese título del Redentor, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que el que redime es el Redentor, hecho por nosotros maldición. Y en el libro de Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Nuevamente, Cristo es el Redentor, Jesús es el Redentor. En el Antiguo Testamento, Jehová es el Rey, Jehová es el Redentor. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Rey, Jesús es el Redentor. Así que, ¿quién es Jehová? Jesús. Apocalipsis 1:17-18 dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Se fijan? Y que en el Antiguo Testamento Jehová dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto y aquí vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y en el capítulo 22, versículos 12-13, nuevamente Jesús hablando dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. En esas tres declaraciones es lo mismo, yo soy el primero y el último. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra, el primero y el último, el principio y el fin, él es el primero y el último. Y luego nuevamente lo dice el primero y el postrero. 3 veces repite la misma declaración. Entonces vemos claramente que en el Antiguo Testamento Jehová es el primero y el último, en el Nuevo Testamento es Jesús. Ahora quiero mostrar algo bien interesante. En Isaías 43 dice 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes nos muestra que Él es el primero y después nos muestra que Él es el último. Los antitrinitarios enseñan de que Dios el Padre es el que ha existido por siempre y que Él luego dio origen al Hijo y que el Hijo, entonces Dios le da la capacidad de ser Dios, el privilegio de ser Dios. Pero aquí es Jehová hablando, que es Cristo Jesús, ya lo probamos. Él es el primero. La palabra antes muestra que Él es el primero y la palabra después muestra que Él es el último. Y Él dice que antes de Él no hubo Dios y después de Él no va a haber Dios. Así que esa es una mentira que se enseña de que Dios el Padre existió solo por un tiempo, por algún periodo de tiempo existió solo y luego Cristo fue dado origen. Eso es mentira porque Jesús como Dios ha existido por la eternidad con Dios. Juan 1:1 nos dice, nunca estuvieron solos y él dice que antes de él no hubo Dios. Él es el único Dios. Entonces, antes que Jesús no existió Dios alguno. Isaías 44:6, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que Jesús se llama el único Dios. Dice que fuera de él no hay Dios, que antes de él no hubo Dios.
Pero resulta que en el Nuevo Testamento, miren, Juan 17:3, Jesús dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces esto expresa la gran realidad que Dios es uno. Sin embargo, hay tres personas en aquella unidad. Y cualquiera de esas tres personas puede decir que Él es el único Dios. Porque Dios es uno, no son múltiples dioses, Dios es uno. Como lo vimos, los tres están constantemente morando el uno en el otro. Entonces, Cristo puede decir, yo soy el único de Dios. Y Cristo le puede decir al Padre que Él es el único Dios. Cualquier persona de la deidad puede ser nominada como único Dios. En el libro 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que en el Antiguo Testamento la roca es Jehová. En el Nuevo Testamento la roca es Jesús. En Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército ordené. Este está hablando Jehová como el creador. Él es el creador. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice en Colosenses 1:16, porque por él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Así que en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que crea todo? Jesús. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Así que en el Antiguo Testamento, Jehová es el yo soy. Y miren ahora en Juan 8, dice, Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí usó el título. ¿Y qué quisieron hacerlo? Lo quisieron apedrear, porque reconocieron que él usó el título de Jehová, el nombre de él, yo soy. La palabra, ese título quiere decir el eterno. Yo soy el que soy, siempre es. Él no fue ni será, él siempre es. Yo soy, es el eterno. En el Antiguo Testamento era Jehová, en el Nuevo Testamento es Jesús. Así que Jehová en el Antiguo Testamento mayormente nos muestra a Cristo Jesús. Sí, también está el Padre, también está el Espíritu Santo, pero la persona de la deidad que mayormente se manifiesta en el Antiguo Testamento es Cristo. Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Antiguo Testamento, Jehová es el pastor. Miren Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Nuevo Testamento, Jesús es el pastor. Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En el Antiguo Testamento, Jehová es la luz. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, ¿no?, en Juan 8:12, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Qué lindo. Así que Jesús es la luz en el Nuevo Testamento. Así que esto nos deja tan claramente la divinidad de Cristo. Ahora veamos cómo Jesús es llamado Jehová. Jeremías 23:5-6, directamente llama a Cristo Jehová. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo. Aquí está el Dios el Padre hablando, Jehová está hablando, dice, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Ese rey es el Mesías. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Así que en este texto hay dos Jehová, el que está hablando y el que ha de venir. Así que aquí se llama, al Mesías se lo llama Jehová. Claramente Dios el Padre, ya vimos como Dios el Padre llama a Cristo Jehová y aquí nuevamente lo vuelve a llamar.
Ahora, en el Nuevo Testamento vemos a Cristo varias veces aceptando adoración. Y hemos de reconocer de que en la Biblia los ángeles no aceptan adoración. Los seres creados que viven en lealtad a Dios no buscan adoración ni la aceptan. Pero miren Cristo. El ciego que Jesús sanó adoró a Cristo. Dice en Juan 9, 35 al 38, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? Y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Así que el ciego adora a Jesús y Jesús no lo reprende. Jesús no le dice, oye, no me puedes adorar, adora a Dios. No, Jesús acepta la adoración abiertamente. Y esta es la posición de adoración en las Sagradas Escrituras. Esa es la posición de adoración. Es postrarse sobre el rostro en total humillación ante el cual estamos adorando. Los discípulos adoraron a Jesús varias veces. Mateo 14, 32 al 33. Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Así que aquí se postran los discípulos y adoran a Cristo abiertamente, y Cristo no los reprende, acepta la adoración porque le pertenece. En Mateo 28, 9 dice, mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Este es el momento de la resurrección de Jesús. Las mujeres se encuentran con él y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cómo es que le abrazaron sus pies? Pues claro, pues porque la posición de adoración es postrarse totalmente ante la otra persona. Lucas 24, 50 al 52, y los condujo fuera hasta Betania. Esto es cuando Cristo va a ser llevado al cielo, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Así que varias veces vemos a los discípulos adorando a Cristo. Y esto, cuando Tomás se encuentra con Jesús, miren las palabras que él dice. Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa declaración de Tomás ha de ser el lema de nuestras vidas. Jesús, ¿quién Él es? Él es Señor mío y Dios mío. Sí, queridos amigos, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro Dios. Jesús mismo declaró su divinidad. En Juan 17:5 dijo, y ahora, oh Padre, glorifícame contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se hace igual a Dios el Padre. En Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. Igualdad al Padre y unidad total con Él. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está declarando su divinidad, a pesar de que es ser humano, Él está manifestando su divinidad. Juan 14:9 al 10, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Total unidad e igualdad con su Padre. Así que Jesús declara aquí su eternidad, Él declara que es uno con el Padre, se llama el yo soy y dice tener igualdad con el Padre. Por eso lo quisieron apedrear a Jesús varias veces. Sí, queridos amigos, el que murió en la cruz, el que pagó tus pecados, el que llevó sobre sí tu maldad y cumplió tu culpa, no es nadie más que nuestro Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Eterno, tomó sobre nosotros, sobre sí mismo, nuestra humanidad, se humilló. Imagínense la humillación
la humillación magnífica de nuestro Señor. Lo abandonó todo, lo dejó todo. Dejó su gloria, todo, y se hace un ser humano y llega a ser un bebé, una célula en el vientre de la madre de María. Y nace como ser humano, crece como un hijo de carpintero, queda huérfano de padre a temprana edad, toma sobre sí el papel de cuidar a su madre, trabaja por 30 años como carpintero, el Dios eterno, el Rey de Reyes, el creador de todas las cosas. Nuestro Dios, Jesús es nuestro Dios y no hemos de tener vergüenza de así declararlo, porque la doctrina del antitrinitarianismo disminuye la importancia de Cristo y lo reduce simplemente a ser el Hijo de Dios y abandonan su divinidad. Cuando tú hablas con los testigos de Jehová, ellos son antitrinitarios. Entonces te vas a dar cuenta que no le dan a Cristo el lugar que Él merece. Las Sagradas Escrituras exalta a Jesús. Él es el objetivo de la exaltación de las Sagradas Escrituras. Y en Él vemos a Dios en su carácter maravilloso. Jesús, como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, el Dios eterno. Bendito por los siglos de los siglos. Qué maravillosa verdad. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Sí, hermana. Bueno, los antitrinitarios ocupan muchas las palabras en hebreo para referirse a Dios. Entiendo que ellos, Dios, le dan el nombre a Dios Padre, ¿cierto? Pero hablan de Joshua, de Elohim, varios nombres como para enfatizar la adoración a Dios nada más, porque ellos dicen que estamos equivocados en entregarle la adoración a Cristo y al Espíritu Santo. Esas palabras a las cuales se les denomina a nuestro Dios, ¿cómo las entendemos? Son en el Antiguo Testamento, aquellas palabras son aplicadas a Jehová. Y como aprendimos, Jehová es Jesús. Mayormente en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios el Padre, sí, en el Antiguo Testamento, pero al que vemos mayormente en el Antiguo Testamento es Jesús, porque es Cristo el que tomó sobre sí ser el Verbo. Y el Verbo es el que revela a Dios a la humanidad. Así que toda comunicación entre Dios y el ser humano ha ocurrido a través de Cristo. Como dice Apocalipsis 1, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que Dios, la deidad, tiene el libro de Apocalipsis, pero se lo entrega a Cristo y es Cristo el que hace esa revelación. Cristo es el que se ha comunicado siempre con la raza humana porque Él es el intercesor. Así que los títulos del Antiguo Testamento se aplican a las tres personas de la deidad, porque Dios es uno. Y todos los títulos, todo lo que se habla de Dios se aplica a las tres personas igualmente, pero mayormente a Cristo Jesús. Así que esa diferenciación que ellos hacen es una diferenciación falsa. No se debe hacer. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, no sé cómo hacerla. Hágala haciéndola, pues, hermana. Porque me confunde, o sea, cuando usted habla que hay tres, Dios propiamente dicho definió el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y yo lo que a veces no entiendo es cuando la naturaleza, o sea, cuando hablamos de la naturaleza del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, o mejor dicho, no, la naturaleza del Hijo del Hombre, cuando es tentado y no peca. O sea, ¿qué diferencia tiene ese hijo de hombre conmigo? Porque Buena pregunta. Desde la naturaleza yo miro a Jesús como hijo de Dios, yo digo, él no peca, porque él es el hijo de Dios y su naturaleza es no pecar. Ahora, cuando él nace
cuando Jesús se hace hombre y sigue siendo, o sea, es hijo de hombre, pero sigue siendo hijo de Dios, Y sigue ¿qué siendo diferencia Dios. tiene? ¿Eh? Y sigue Claro, siendo Dios. claro, yo entiendo, mi mente entiende que él no usa esa naturaleza de hijo de Dios, aunque la tiene. Y entonces es hijo de hombre. Yo me pongo, yo analizo esto. Entonces Jesús es igual a mí o yo soy igual a Jesús en naturaleza? Sí y no. O sea, él Sí, la tiene, pero no la porque usó como hombre. en la naturaleza humana, Jesús recibió nuestra misma naturaleza, pero nunca desarrolló nada de lo malo de aquella naturaleza. Él nunca se sometió ni en pensamiento ni en deseo a la maldad, pero tenía nuestra naturaleza caída. No es el tema de hoy, eso lo vamos a hablar en No, otro no, tema, cuando sí. contemplamos a la naturaleza humana de Jesús. Porque en la naturaleza humana de Cristo habían dos realidades. Jesús tenía la naturaleza caída y a la misma vez tenía la inocencia y la perfección de Adán. Así que hay dos realidades en Cristo que parecen incongruentes, pero son realidades. Él es inocente, es puro, es santo, es perfecto, y a la misma vez lleva la naturaleza caída mía. Entonces, sí, es como yo, naturaleza caída, pero no es totalmente como yo por el hecho que nunca él cayó, él nunca probó el pecado. Y lleva una perfección, una moralidad, una ¿cómo se llama? Inocencia que yo no he experimentado. Pero en Cristo yo puedo llegar a tener lo que Él es, porque tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios. Y a través de la justificación, Dios el Padre nos declara perfectos y puros y santos e inocentes como Él es. Y a través de la inocencia, a través de la santificación, podemos llegar a tener su experiencia de tener una vida tan perfecta como Él la tuvo. Pastor. ¿Sí? Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas. Yo también tengo una duda, pastor, una inquietud más que todo. En la deidad de nuestro Dios, yo algún momento consideré que se divide en tres con la finalidad de que de las tres deidades fueron destinadas para, o sea, como con un rol para cada situación en el tema de la creación. O sea, le voy a explicar de mejor manera. O sea, Jesús se presenta para los hombres justamente porque nosotros no somos dignos del Padre. El Padre es el todopoderoso creador, pero no somos dignos de Él por tener ya la naturaleza caída. Entonces, ahí viene Jesús, y cuando Jesús asciende, entonces ahí entra ya el rol del Espíritu Santo. Porque no sé si yo esté mal, en el Antiguo Testamento no hay manifestaciones del Espíritu Santo, o sí. No, sí, se lo ve. Se ve muchas veces al Espíritu Santo, pero no tiene el poder y la autoridad que le es conferida una vez que Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz y ascendió al cielo para ser nuestro intercesor. Entonces ahí el Espíritu Santo viene con toda autoridad. Ya, pastor. Pero en este caso, cada uno cumple su rol conforme a las necesidades de cada persona, ¿o no? Son realidades que se cumplen, pero no como un juego, sino que es por lo que ellos son. Es como el esposo y la esposa. Son individuos, pero son uno y cumplen papeles de acuerdo a lo que Dios les ha asignado, pero no son realidades, son la manera que ellos existen. Lo mismo con las personas de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y cumplen distintas funciones en relación al hombre y en relación al universo. Ellos existían como tres personas antes de que el hombre fuera creado, antes que hubiese pecado, ya existían como tres personas y han existido como tres personas, un Dios, tres personas desde la eternidad. Siempre han sido así. Ya, pero los tres roles son diferentes, por así decirlo. Claro, cumplen funciones distintas. Eso es Gracias, parte de la realidad divina. Sí.
Pastor, el que dio la palabra para la creación fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Claro, él fue el creador. Él es la El parte creador. activa de la creación. Los tres participaron, pero es la parte activa de la creación, es él. Todo fue creado por él y para él, dice la Biblia. Tengo una pregunta. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, Sí, templo de Dios. Entonces, es el Espíritu, al tener el Espíritu Santo, nosotros estamos teniendo al Padre, al Hijo y sí, al Espíritu Santo en nosotros. en nosotros, sí. En nosotros, morando En nosotros. en nosotros. Ujú. Wow, qué tremendo privilegio. Sí, es un tremendo privilegio, porque el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo mora el Hijo y mora el Padre. Entonces, al venir el Espíritu Santo a nosotros, trae consigo la presencia del Hijo y del Padre. Entonces, por eso somos llamados templos de Dios. Y es por eso que los adventistas enseñamos, o debiéramos enseñar, que hay que cuidar el templo. Por eso tenemos un mensaje de salud, el vivir sanamente, el cuidar nuestras emociones y nuestras relaciones, porque todo afecta a nuestro templo y el templo no es nuestro. Dice que el que destruya su templo, Dios lo va a destruir a él. Porque le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Sí, parece que hoy traigo algunas preguntas difíciles, pero no de que somos templo del Espíritu Santo, somos templo, ¿no? Y habla como que Dios, y sabemos siempre del Espíritu Santo, pero que Dios y Jesús también forman parte, ¿no? Que están dentro de nosotros. Y la verdad que cuando uno escucha también las ideas o cuando ha leído algunas cosas de John Kellogg, en donde una de las cosas que él se hizo, o sea, se fue derivando en el panteísmo, porque él empezó con estas ideas así y terminó diciendo que la naturaleza entera, o sea, que Dios estaba en toda la naturaleza, no solamente en nosotros, sino en los animales, en una flor. Entonces, ¿cómo podemos argumentar que Dios está en nosotros y no creemos en ideas panteístas? ¿Se entiende la pregunta? Sí, porque las Sagradas Escrituras claramente enseñan de que el testimonio que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Al Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser enviado por él a morar en nosotros y que en el Espíritu Santo iba a venir el Padre y el Hijo, que ellos iban a ser morada en nosotros. Así que esa es enseñanza bíblica. Ahora, la enseñanza panteísta es enseñanza pagana, no es enseñanza bíblica. El hecho de que Dios venga a morar en nosotros como templo de Él, no quiere decir ahora que el árbol es un templo y que el perro es un templo, que la pulga es un templo. No. La Biblia claramente muestra de que Dios mora en el ser humano que se ha entregado a Él, no en el ser humano perverso que no se ha entregado a Él y ha sometido su voluntad y abierto el corazón para que Él venga a morar en Él. Dios no mora en todo ser humano, mora simplemente en aquellos que han sido convertidos. Así que eso es totalmente contrario a la enseñanza del doctor Kellogg, a la enseñanza panteísta, que Dios es una esencia que está en todo y que mora en todos, en la flor, en la mariposa, es Dios, porque Dios mora en él. No, eso es enseñanza pagana. Gracias. Pastor, otro ser importante también que está en nuestras vidas es nuestro ángel guardián. Dice la hermana Juan que cuando estemos con Dios vamos a conocer a nuestro ángel y le vamos a ver cuántas veces Él nos salvó de tanto peligro, o cuántas veces nos cuidó, o cuántas veces nos habló incluso. Me recuerdo la esposa de un pastor que estaban en un paseo, todo, y en un momento así, en un lugar de un río, que había como un monte, pero era muy pedregoso, y me contaba la hermana que ella se subió a ese montecito para mirar el río y no se dio cuenta que las piedras se movieron cuando ella pisó ese montecito
y se iba a caer llanamente al río, y ella no sabía nadar, y era un río más o menos torrentoso. Y dice ella que cuando ella iba a caer, ella le dio el perfil a su ángel de la guarda, que la sujetó. Lo encontré tan maravilloso. Eso. Sí, es bonito. Bueno, el ángel es una ayuda externa. El Espíritu Santo vive internamente en nosotros. Yo he escuchado tantas mensajes. Tenía un amigo colportor, un viejito, que a él varias veces le vieron su ángel. Varias veces, colportando en Chile. El hermano Galvarino López. Algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado. Uno de los héroes de la fe en Chile. Y él tantas historias tenía, pero tantas. Y varias de ellas eran cuando le habían visto su ángel. Así que sí, nuestro ángel es un compañero constante con nosotros. Pero él es una presencia externa. El Espíritu Santo mora en nosotros directamente. El Señor Jesús mora en nosotros a través de dos medios. Uno es su palabra. Cuando nosotros tomamos la Biblia, la memorizamos y vivimos de acuerdo a aquellos principios, es Cristo morando en nosotros. Y el otro medio es a través del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, queridos hermanos? La última que te hago. ¿Cómo se distingue o cómo le explicas a una persona que cree en la filosofía de Descartes que Dios mora en nosotros, pero y que la persona tiene que buscar esa voz interna dentro, porque Dios está dentro? O sea que es un poquito... Sí, es que nosotros buscamos la voz de Dios, a pesar de que es interna, no es algo innato en nosotros. La enseñanza de la nueva era enseña la filosofía satánica: seréis como Dios, a pesar de pecar, seréis como dioses. Entonces, la filosofía de la nueva era enseña que todo ser humano es un Dios, por lo tanto, todo lo que tienes que hacer es mirar internamente. No. La Biblia nos enseña a mirar a Cristo, no a mí, a mirar a Cristo, a mirar su bondad, no mi maldad, a entregar mi vida a Él y buscar su guía, su ayuda. Y claro, Él mora en mí, pero yo no me estoy fijando en mí como persona, yo me estoy fijando en Cristo que mora en mí, en su vida, en su maravilla, en su manera de pensar, en lo que Él es. Yo no estoy poniendo mi vista en mi carne, en lo que yo soy como persona. Yo he muerto a mí mismo, que es un concepto totalmente extraño a las enseñanzas de la nueva era, porque la enseñanza de la nueva era, el ser humano es Dios y ha de ser exaltado. En la enseñanza cristiana, el ser humano es pecador, ha de morir, y Cristo ha de ser el que vive. Entonces uno tiene que ser crucificado y ahora Cristo es el que ha de vivir en mí, que es un concepto totalmente distinto a la enseñanza de la nueva era. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ya. Qué bueno. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta, entonces oramos. ¿Qué les parece? Querido Señor, gracias por darnos a Jesús, nuestro amado Salvador. Y con el apóstol Tomás podemos decir que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y declaramos con nuestros labios que creemos esta verdad de las Sagradas Escrituras con todo nuestro corazón y declaramos a Cristo ser nuestro Señor, nuestro Dios, el Dios eterno, el creador de todas las cosas y el dador de la vida. Alabado seas, oh nuestro amado Padre, que concebiste un plan tan maravilloso en el cual el Dios eterno llegó a ser nuestro Hijo, nuestro hermano. Llevó sobre nosotros, sobre sí mismo, nuestras cuitas, nuestros pecados, nuestra culpa y pagó por ellas. Gracias, Padre, porque a través de Él tenemos vida eterna y quiero pedir que nuestro corazón se abra como una flor a nuestro amado Salvador para que Él a través de su Espíritu habite en nosotros y podamos, Señor, tener su hermosura, ser como Él, crecer en su imagen para darte honra y gloria a ti, Señor. Alabado seas, Padre, por tu bondad hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Un abrazo para todos, que el Señor los Gracias, bendiga. pastor.